Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos el gran honor de recibir un gran invitado porque precisamente aparece en el fondo de los grandes deportistas mexicanos de toda la historia. Ahí podemos verlo, si lo encuentran. Y me gustaría darle una pequeña introducción porque él fue un gran expatriador de la NFL, orgullosamente coahuilense y fue dos veces ganador de anillo de Super Bowl. Les tengo el placer de presentar a Raúl Alegre. Así que platícanos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy bien. Aquí todavía recluido, tratando de poner de mi parte para salir lo más rápido posible de esta situación de la pandemia, pero todo bien, gracias a Dios. Me gustaría que retomáramos algunas partes de tu carrera deportiva. Sabemos que naces en la comarca lagunera, después partes a los Estados Unidos para continuar con tus estudios, después te presenta la posibilidad de adquirir una beca practicando un deporte y en esa temporada existía el fútbol americano, que a tus 18 años todavía no habías practicado este gran deporte. Ves la posibilidad de pedir una prueba donde empiezas a hacer goles de campo y concretas todos los que intentaste. Fue ahí donde yo me pregunto, ¿acaso fue de que lo creaste por tu previo juego en el fútbol y que practicaste karate, un talento natural, o tenías un pie bendito? ¿Qué fue lo que pasó ese día? Creo que es una combinación de todos esos factores que mencionas, porque yo empecé a hacer deporte prácticamente por ahí de tercero de primaria. Los dos primeros años de primaria en realidad no hacía mucho en cuestión de ejercicio en general o deportes, pero poco a poco me fue entrando el gusto por el fútbol y empecé a jugar en cascaritas afuera de mi casa, en la escuela y todo eso, y fue el deporte en el que me enfoqué. Más adelante jugué béisbol hacia el final de la primaria, principios de secundaria. Traté un poco en el básquetbol, pero era bien malo. De hecho, me metían para marcar al mejor jugador del equipo rival y a que lo molestara, y si me sacaba por fouls, pues no había mucho daño al equipo, ¿no? Pero mi carrera en el básquetbol duró solamente un año y me enfoqué al fútbol. También en tercero de secundaria empecé a practicar karate y hay una gran cantidad de patadas de varios ángulos, de varias maneras, y eso creo que fue desarrollando la musculatura, la memoria muscular. Y cuando, como mencionabas, me fui un año de intercambio al pueblo de Shelton, Washington. Digo pueblo porque tenía solamente 10,000 habitantes. Me di cuenta que tenía que buscar otro deporte. La mejor manera en Estados Unidos de hacer amigos, sobre todo cuando estás de intercambio, y eso te ayuda mucho a mejorar tu conversación. Yo leía y escribía bien el inglés, pero no lo podía conversar. Es a través de amigos, de amistad, y vi que el deporte era la mejor manera de relacionarme. Los deportes disponibles eran correr a campo traviesa y fútbol americano, y fui a hacer la prueba que mencionas y tenía ya, bueno, cuando jugué fútbol le pegaba duro al balón. De hecho, yo tiraba los tiros libres y tenía, como se dice, cañón, ¿no? y le pegaba bastante fuerte al balón, y pues se me facilitó, tenía el talento. O sea, en la primera vez que estuve pateando un ovoide en una portería, que es al revés que la que tenemos en el fútbol, pues todas entraron. Así que fue una combinación de factores, fue un don que Dios me dio y que cambió completamente mi vida. A lo largo de tu carrera en la NFL, ¿presentaste algún caso o sufriste de discriminación o de racismo por algún rival o un compañero? No por rival ni por compañero. De vez en cuando había personas, cuando vas a jugar de visitante y hay estadios que están que las gradas están muy cerca de la banca, te gritan cualquier tipo de cosas, y sí escuché algunos insultos de tono racial, pero en realidad pues te das cuenta que siempre tienes que ver de quién vienen esos insultos y cómo vienen, y me di cuenta que eran de unos borrachos que la verdad no
no les di gran importancia, ¿no? Nunca vino de una persona inteligente, de un compañero, de un rival, y pues no les hice caso y no dejé que me afectara en lo absoluto. Lo que nosotros podemos ver como espectadores es ver el calentamiento previo físico del pateador, pero no sabemos qué les está pasando por su cabeza. ¿Tú cómo te preparabas mentalmente antes de hacer un golpeo de balón? Todo empieza durante la semana. La parte, como dices, o sea, acá yo he tratado de ayudar a muchos muchachos, principalmente de México, que quieren llegar a la NFL, y los ves patear y te mandan videos y son quizá, tienen mucho más talento físico que el que yo llegué a tener, ¿no? Le pegan durísimo, alto, con gran proyección, etcétera. Pero cuando están ya, yo les pongo una prueba y les digo, bueno, si no puedes controlar los nervios enfrente de mí, que en este momento estoy aquí para ayudarte, no para criticarte, va a estar muy difícil que puedas controlar tu temperamento, tus nervios enfrente primero de un equipo, de un entrenador, de un equipo de práctica, y mucho menos en un partido, ¿no? Entonces, de todos los que han venido, solamente uno ha podido pasar esa prueba que les pongo, y le logré conseguir un tryout con el equipo de Miami cuando Bill Parcells era el presidente del equipo. Yo conocía muy bien al entrenador de equipos especiales y estuvo ahí una semana durante lo que se llaman los OTAs, y me habló el entrenador, me dijo, oye, pues este muchacho tiene igual de talento, empató, creo que el pateador ese entonces era Dan Brown, que venía de la Universidad de Montana. Me dice, están parejos, lo que pasa es que nos quedamos con Brown porque tiene la experiencia de haber jugado en el colegial, pero tu muchacho tiene, o sea, con qué llegar, pero ya en realidad no hubo ningún interés de otros equipos, ya tenía creo que alrededor de 26 años, y eso para jugadores que vienen de universidades mexicanas que jugaron en ONEFA, egresan alrededor de los 23, 24 años y están compitiendo contra muchachos de 21, 22. Y para un entrenador de un equipo de la NFL, siempre, si hay empate, siempre le va a dar la ventaja uno al que tiene experiencia en contra de equipos de alto nivel, sobre todo en la NCAA, en el fútbol americano de la NCAA, y sobre todo si es más joven, ¿no? Entonces, digo, la preparación mental es lo que hace la diferencia, y es muy buena pregunta. Yo en 1986, creo que fue por ahí del mes de mayo, quería yo mejorar ese aspecto, y había un psicólogo deportivo en Indianápolis, no recuerdo su nombre en este momento, que trabajaba con deportistas olímpicos. En Indianápolis hay muchos deportistas olímpicos que entrenan ahí, y fui, o sea, le pagué un curso de unas 4 sesiones, y me enseñó muchas técnicas para controlar tu respiración, para subir, para elevar tu ritmo cardíaco, para bajarlo, para controlarlo, y sobre todo para aprender lo que se llama visualización, o sea, imaginarte y anticipar cualquier tipo de situación que pudieras llegar a tener durante un partido, y sobre todo para reforzar las imágenes positivas, para tratar de eliminar todo pensamiento negativo y enfocarte en lo positivo, verte triunfando, y me enseñó varios ejercicios mentales que yo hacía todas las noches durante la semana previa a un partido. O sea, tenías la preparación física, que eso es fundamental, porque tienes que saber qué alcance tienes que saber qué tipo de... O sea, adaptarte al que te sienta y al que te sujeta el balón. Y cuando ya sabes que físicamente lo puedes hacer, sigue la parte mental en la que tienes que anticipar cualquier tipo de situación que se te pueda presentar durante el partido. En mi caso, yo ya, sobre todo más adelante, más hacia el final de mi carrera, conocía prácticamente todos los estadios de la NFL, sabía cuáles eran las condiciones, si soplaba mucho viento, si venía de frente, de lado o a favor mío, y tenía la capacidad de decir, bueno, ¿qué pasa si entro a un gol de campo de 44 yardas para empatar el partido? Y me visualizaba dentro
dentro de ese estadio, ya más o menos tenía una idea de cuál iba a ser el clima a la hora del partido, y qué te diré, el 80-90% de las veces se daba exactamente como yo lo había anticipado. El último partido que jugué en temporada regular fue con los Jets en contra de Miami, y me tocó entrar a empatar el juego con 2 segundos en un gol de campo de 44 yardas, y ese gol de campo mentalmente ya lo había metido en muchas ocasiones visualizando. Entonces ya cuando entras, durante el juego, otra cosa que me enseñaba este psicólogo es tener una rutina. Antes de que entres al campo, hacer lo mismo, dar los mismos pasos y que sean consistentes, que no cambien si vas a entrar a un punto extra o a un gol de campo de 48 yardas para ganar el partido. Todo tiene que ser exactamente igual, y con eso eliminas un factor de incertidumbre, de nerviosismo. Entonces entras y te enfocas en eso, y además digo, yo tengo siempre tuve la capacidad de enfocarme en una cosa, de manera que me están hablando y no escucho, sino que estoy tan metido en lo que estoy haciendo, que bloqueo todo lo que está alrededor. Entonces, digo, son varios factores que se combinaron afortunadamente, que me ayudaron a tener una carrera en la NFL que pues me dio muchas satisfacciones. Como pateador considero que hay 3 aspectos básicos para lograr un gran golpeo, como es la técnica, saber precisamente cómo le vas a pegar, la trayectoria, la fuerza y la potencia con la que vas a hacer el golpeo, y mantener la mente concentrada en lo que quieres hacer. ¿Cuál era el aspecto que más trabajabas para tener esa gran efectividad? Pues el aspecto mental. El aspecto mental, al final de cuentas, es el que hace la diferencia. Te digo, la capacidad física, hay muchos que la tienen y mejor que yo. Igual cuando venían muchachos a pretemporada, yo veía que cuando nadie los estaba viendo eran excelentes, pero a la hora de que tenían que patear enfrente de Bill Parcells y de Bill Belichick, y que se paraban detrás de ellos y les empezaban a gritar, les empezaban a meter pensamientos, y los influenciaban, los distraían. Y a mí Parcells llegó un momento en que me dijo, ya no voy a perder mi tiempo, porque nada de lo que te diga, te afecta, ¿no? Entonces fue uno de las cosas que me dijo Bill Parcells, y esto fue en 1990, que más satisfacción me dio. Me dijo, ya no voy a perder el tiempo contigo, y se retiró. Y así que te digo, ese factor mental es lo que hace que unos puedan y otros no. ¿Hasta cuándo te cayó bien el 20, así como decimos que habías ganado un Super Bowl? ¿Si hasta que cargaste el trofeo Vince Lombardi, o hasta que luciste en tu mano un anillo de Super Bowl? ¿Cuándo fue que ya lo concretaste la idea? Pues te diré que tardó tiempo, porque en el momento, como dicen, y en las palabras de Lawrence Taylor, que decía, en realidad lo que valoro fue la lucha, no tanto el logro, porque cuando estás peleando, cuando estás luchando, cuando estás superando adversidades, y tienes fracasos o hay lesiones, y las puedes vencer y puedes salir adelante, eso es lo que, digo, sigue una siguiente meta, y otra. Pero una vez que ganas, dices, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, en realidad, llegamos, pues, me pasaron el Lombardi. En ese momento tuve el Lombardi en el vestidor, y te digo, pues, lo vi, me llenó de satisfacción, pero sobre todo, no tanto de júbilo, de éxtasis, sino de una calma y una paz interna que pocas veces en la vida he podido replicar. O sea, ese es para mí el sentimiento de logro y de satisfacción mejor que he podido tener. Y luego, después pues ya que llegas al hotel, estábamos en un hotel que quedaba muy lejos de Pasadena, fue en camión, eran como 1 hora y media más o menos para llegar. Entonces ahí vas, y pues ya como que después de estar intenso durante 6-7 horas, porque todo empieza 3-4 horas antes del juego, ¿no? Pues en el camión te entra una paz y como dicen, el wind down, que a veces hasta te quedas dormido. Luego
llegar y hablarles a mis papás y mandar un coche de renta que tenían ellos para irnos a cenar y haber tenido la oportunidad de cenar. No fui a la fiesta del equipo pues, porque tenía solamente 4 boletos y mi familia solamente nosotros éramos mis papás, yo y 3 hermanos, o sea, un hermano y 2 hermanas, más aparte una hermana estaba casada y varios primos también asistieron al partido. Entonces yo no quería dejar a nadie fuera, entonces preferí irme de una fiesta en la que había la Paul Newman y Tom Cruise y Billy Crystal y cualquier cantidad de celebridades, ¿no? Preferí irme, encontramos un restaurante abierto, que no es fácil los domingos en la noche ya tarde en Estados Unidos encontrar un restaurante que esté abierto y pues pedimos una mesa, éramos como 20 al final y ahí me acuerdo pues de estar con mis papás, ambos ya fallecieron, mis hermanos y pues sentías era un sentimiento de calma y de satisfacción que para mí es uno de los recuerdos más gratos que tengo en mi vida, ¿no? Entonces ahí ya, pero cuando ya más te empieza a caer el 20 son años después, cuando te das cuenta que pasas a un nivel en que fuiste campeón y vas a ser campeón por el resto de tu vida y vas a ser parte de un grupo muy pero muy exclusivo que tiene un anillo de Super Bowl y la cantidad de puertas que eso te abre. O sea, yo no estudié periodismo, no estudié comunicación como prácticamente todos mis compañeros de ESPN y muchos amigos que trabajan para otras cadenas que son profesionales, que estudiaron, que saben de comunicación. Pero no, yo estoy aquí porque jugué con un equipo de la NFL, tengo 2 anillos de Super Bowl y más o menos fui aprendiendo cómo hablar en cámara, cómo analizar partidos, pero no habría estado o no estaría donde estoy si no tuviera ese par de campeonatos en mi currículum. Una de las formas, tanto los referees como los espectadores, logramos identificar cuál jugador es el que estamos viendo, es por el número que portan en su uniforme. En tu caso, desde tu debut te vimos con el número 2 hasta lo largo de tu carrera. Sí. ¿Ese número tú lo escogiste por algún significado en especial, por alguna cábala, o simplemente te lo pusieron y lo adoptaste toda tu carrera? Mira, te digo que a mí me gustaba el fútbol. Entonces el número que yo quería cuando empecé a jugar era el número 10. Eso empezó en la Universidad de Montana y pues no estaba disponible y me dieron el 6. Me cambié a la Universidad de Texas y quería el número 10. Me dijeron tampoco, no, ya está asignado. Entonces dije, bueno, pues ¿cuál quieres? Le dije, pues el 9. Era el número de Enrique Borja. Yo era centro delantero y dije, bueno, pues el número de Enrique Borja. Cuando llegué a los Vaqueros de Dallas me dieron el 9 también, pero ellos me canjearon a Baltimore y ahí no me preguntaron, ahí me dieron mi número y me dijeron, este es tu número y no estés dando lata prácticamente. Pero era el número de Tony Linhart y Tony Linhart había sido un gran pateador del equipo de los Colts de Baltimore en los años 70. Creo que era austriaco, si mal no recuerdo, o alemán, era extranjero también y dije, pues bueno, soy el número 2. Estaba llegando a la NFL, o sea, no sabía si me iba a quedar en el equipo. Había una tradición con Frank Kuch que pateadores no duraban mucho, que tenía poca paciencia. Y dije, pues no voy a repelar, me dieron el número 2 y el número soy, y me encariñé con el número. Cuando llegué a los Gigantes, lo pedí, me lo dieron, igual cuando estuve con los Jets y ya, como dicen, el resto es historia. Fútbol ya parte de mí y hasta la fecha, pues ahí lo tienes atrás de ti, número 2, y me siento muy orgulloso de haber portado ese número. ¿Te sientes satisfecho de haberle puesto fin a tu carrera deportiva tras cargar esas lesiones que te estaban atormentando, o tienes un sentido de arrepentimiento de no haberle terqueado un poquito más? Ya de nada te sirve, ¿no? Tú piensas
piensas qué hubiera pasado si. Cuando llegué a 1988, estaba en un momento de mi carrera que en realidad ningún tipo de situación me abrumaba o me intimidaba. Estaba en completo control. Cuando entraba a patear goles de campo, me sentía seguro, tenía mucha fuerza, mucha elasticidad, una gran condición física que tenía en ese entonces. Y en una tacleada me di de hecho salió en el internet, hay una persona que manda videos de los Gigantes de Nueva York, se llama Big Blue VCR, y puso esa tacleada. Entonces pues le di retweet y todo, pero en esa tacleada me di un tirón en la ingle de la pierna derecha y ya nunca volví a estar igual. O sea, fue una lesión que la rehabilitaba, recuperaba, regresaba, y después o sea, sobre todo cuando empezaba a hacer frío, me volvía a molestar, y al final fue lo que terminó acabando con mi carrera, porque como pateador no tienes la excusa de lesionarte. Ahora hay muchos pateadores que se lesionan constantemente, y me hubiera gustado también haber conocido las técnicas de preparación física que existen ahora, porque yo en realidad hacía muchísimo ejercicio, muchísimo condición física, pero no la hacía inteligentemente. Hacía muchas cosas que ahora veo eran contraproducentes, y eso me fue desgastando. Entonces, pues pienso, o sea, de 88 a 91, mi porcentaje de gol de campo fue como del 82%, que estaría tan bueno como cualquier pateador en la historia. Ya para entonces, Parcells había introducido la posición que ahora es de long snapper, que hace toda la diferencia, porque antes de eso el que centraba el balón era el centro titular, y pues por lo general después de una serie de 7, 8 jugadas, está molesto, frustrado, sudado, tiene las manos vendadas, y los centros salían para todos lados. Tenía excelentes holders, eso sí, pero los centros no siempre eran los mejores. De hecho, por eso Parcells, o sea, después de un par de centros de Bart Oates en un partido contra San Francisco que terminamos perdiendo por 3 puntos, decidió contratar a un jugador que lo único que iba a hacer en el juego era centros de goles de campo y centros de patadas de despeje. Y se creó una nueva posición que ahora ya está definida, ya hasta vas al Pro Bowl de long snap, que lo único que haces es... y pues podía jalármelos de la práctica, y mientras el equipo estaba haciendo sus rutinas, ya ofensiva, defensiva o ambos combinados, nos podíamos ir a otro lado del campo o al estadio a practicar los goles de campo, y eso te ayudaba mucho. Entonces, 88, 89, 90 y 91 ya entraba yo al campo con gran seguridad y con confianza, pero físicamente ya no me alcanzaba, y terminé saliendo de los Jets en la pretemporada del 92 por otras razones, y pues termina la carrera, y al final no te sirve de nada decir o arrepentirte o desear que, o sea, aceptas la situación, sabes que la vida te va a presentar otros retos, otras oportunidades, y valoras lo que viviste y lo que aprendiste y sigues adelante. Yo no me arrepiento de nada, ni tampoco me quedo frustrado porque no pude jugar más o porque no pude lograr más. Mira, estoy contento con mi carrera, con lo que logré, cómo terminé mis últimos 4 años, y ahora me enfoco en esto, te digo, de las transmisiones, y en otros proyectos que estoy haciendo ahora, que como resultado de la pandemia, ¿no?, en la que tenemos que estar recluidos y te tienes que ocupar en algo. A lo largo que han pasado los años desde que te retiraste, ¿consideras que has entendido exponencialmente cómo se juega el juego a cuando eras jugador? ¿O crees que ese arte ya lo entendías a la perfección cuando eras jugador? No, la verdad, para nada. De hecho, una de las cosas que me arrepiento, que dije, si volviera a
a tener la misma oportunidad, si podía regresarme en una máquina del tiempo, me hubiera ido a las juntas de Bill Belichick de la defensiva y haber tomado apuntes para ver qué les decía. Y me hubiera gustado también haberme llevado un cuaderno, porque recuerdo que todos los días antes de cada entrenamiento, Parcells hablaba con el equipo como por 20 minutos y cada semana era una lección diferente, era un tema diferente para que te enfocaras y te mentalizaras para enfrentar al equipo. Me hubiera gustado haberme llevado un cuaderno y tomar apuntes de todas las... bueno, ya escribió Parcells 3 libros, entonces ahí están, pero me hubiera gustado haber captado en un cuaderno esos y haberme sentado con Bill Belichick. Sí tuve la oportunidad de aprender mucho de Belichick, porque nos pedía a Sean Landeta, el pateador de despeje, y a mí que le ayudáramos antes de los entrenamientos. O sea, a lo que me refiero es que una vez que hacen los calentamientos y ya pude patear con el holder y con el snapper, los equipos se dividen por posiciones con su entrenador de posición, y Bill Belichick era el entrenador de los linebackers. Entonces nos pedía a Sean y a mí que hiciéramos las partes de receptores, de alas cerradas, y trataba de anticipar las situaciones. O sea, lo que hoy se habla de que Bill Belichick anticipa prácticamente todo lo que pueda pasar. Y ahí me tocaba eso, o sea, a mí me tocaba, yo ya sabía todas las situaciones especiales que iban a ocurrir con el otro equipo, y por lo general, de todas las que preparábamos, siempre salían 2 o 3, y esas sí yo las veía en el juego, dije, mira, esa la practicamos. Entonces sí tuve la oportunidad de convivir con Belichick, de hecho de establecer una excelente relación con él. O sea, yo creo que soy de las pocas personas que lo ha entrevistado, que de hecho contestaba las preguntas y vacilábamos y nos reíamos, y hasta la fecha perdura. O sea, yo me comunico con él 2 o 3 veces por temporada, invariablemente me contesta, igual ahora con Parcells. Entonces son detalles que digo yo, bueno, si hubiera podido regresar, cómo me hubiera ayudado en ese entonces entender más. Pero cuando yo estaba pateando no tenía idea de qué ofensiva estábamos haciendo, qué era un grupo de personal, qué coberturas había y por qué existían, y qué eran, por ejemplo, una cobertura 2, cuántas, o sea, cómo se dividen las otras, nada de eso. Ahora sí, o sea, yo tuve la oportunidad cuando me dieron mi primer contrato de comentarista con una cadena que se llamaba Plan Deportiva, y después se convirtió en Fox Sports y luego Fox Deportes, de ir con Romeo Crennel. O sea, le escribí, él era entrenador de línea defensiva de los Patriotas en ese entonces, y me invitó, dijo, déjame que Parcells me dé permiso, y Parcells dijo, encantado. Ahí sí estuve una semana yendo a las juntas de los entrenadores durante lo que se llaman OTAs, o sea, las prácticas nosotros le llamábamos minicamp en ese entonces, ahora le llaman OTAs, que es Organized Training Activities. Y estaba sentado en las juntas cuando Parcells estaba al mando, y todos opinaban. Ahí estaba Bill Belichick, estaba Al Groh, estaba Charlie Weiss, estaba Romeo Crennel, estaba Ray Perkins, o sea, y todos ellos contribuían de alguna manera. Ahí sí traía un cuaderno y empecé a tomar, ahí todavía tengo el cuaderno, y después haber pasado 2 días viendo video con Romeo Crennel, y saliendo de ahí pues me pasaba con Bill Belichick, y Bill me preguntaba y me sugería. Ahí fue cuando empecé a entender lo que es el fútbol americano desde un punto de vista más analítico, con la perspectiva de un entrenador. Raúl, para mí fue un placer haberte tenido como invitado, poder estar platicando contigo. Ojalá pronto se pueda en persona. Te deseo el mayor de los éxitos y las alegrías. Ahí te estaremos viendo las transmisiones de los juegos. Espero que estés muy bien, y te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo. Marcelo, un gusto. Me dices que eres de Saltillo, ¿verdad? Saltillo, Coahuila, también coahuilense.
eres coterráneo de estado. Entonces, pues, ¿y vives todavía ahí en Saltillo? Y aquí andamos todavía. Ah, bueno, pues por ahí de paso o estoy. La próxima vez si ando por allá, nos ponemos de acuerdo y vamos allá a tomar una cerveza o algo. Oh, claro, yo gustoso ahí nomás cuando vengas para acá al estado nos ponemos de acuerdo y a ver qué nos armamos. Dale. Muchísimas gracias, Raúl. Te va bien, Marcelo, un placer y suerte con tu proyecto.